Agradecemos a la Asociación Psicoanalítica Mexicana la oportunidad de estas jornadas de verano, en donde a pesar de ser época de descanso, nuestros alumnos que son incansables, que son apasionados por su quehacer, están dispuestos a compartir sus éxitos en esta 15ª jornada de verano de la Asociación Psicoanalítica Mexicana del Centro de Estudios de Posgrado. Agradezco al maestro Edgar Díaz, que será el que coordine, y a Patti Peñalosa, junto con Mariana Berlanga, que son las que van a nutrir y vestir esta mañana de conocimiento. Les deseo mucho éxito en su presentación. Y tengo también por ahí a la coordinadora del doctorado, que es Pili Rodríguez. Pili, buenos días. A ver si... ahorita voy a pedirle a Javier que te abra tu micrófono. El micrófono. Sí, hola, buenos días a todos, bienvenidos, felicidades Ruth, Patti, Edgar, Mariana, porque van a presentar, y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Qué gusto verlos. Sí, veo por ahí a otros compañeros del doctorado, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, veo a Rocío, no sé a quién más vemos de los compañeros. Vanessa, que nos da clases en el doctorado. Okay. Alfredo también. Alfredo está con nosotros. Bueno, el doctorado haciendo su presencia. El doctorado es una de nuestras áreas más importantes dentro del Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Cuidamos muchísimo a nuestros alumnos y creemos que el ejercicio de la investigación dentro de la psicoterapia y el psicoanálisis es vital para lo que nosotros podemos hacer en relación con nuestra población y la salud mental. Bueno, después de esta breve introducción y felicitaciones a todos, pues muchas fuerzas y mucho éxito para seguir a Patti y a Mariana. Adelante, Edgar Díaz. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Soy maestro recientemente en el doctorado de APM, pero en realidad mi grado académico es de un doctorado en Psicología y Salud. Y tuve la fortuna de que me invitaran el semestre pasado a colaborar con ustedes, con lo cual me siento muy entusiasmado, ya que he podido comprobar que el doctorado de APM es una alternativa interesante de poder generar conocimientos científicos de alta calidad con un acento, con un aroma, por decirlo así, psicoanalítico. Entonces ha sido una gran experiencia. Agradezco al comité organizador por invitarme a coordinar esta mesa. Veo a personas que reconozco y que reconozco muy bien, que me he encontrado en el pasado, y bueno, también les doy a todos la más cordial bienvenida para que esta mañana sea una mañana productiva de trabajo. Entonces, bueno, sin más por el momento, sin más introducción, quiero decir que vamos a tener la sesión dividida en dos partes. La primera parte va a ser la parte de la presentación de los trabajos, y después, al terminar los dos trabajos, podremos tener una sesión de preguntas y respuestas a propósito de lo que ustedes vayan teniendo dudas, reflexionando, proveer de alguna aportación en estos trabajos iniciales. Ambas son estudiantes de primer semestre del doctorado, es decir, que todavía necesitan hacer una reflexión pues profunda y crítica sobre su trabajo para poder seguir avanzando, ya que pues digamos como que uno de los fines más importantes de este doctorado sería generar conocimientos científicos de alta calidad a propósito de las preguntas psicoanalíticas de hoy, de ayer y de siempre seguramente. Entonces, bueno, sin más por el momento, vamos a empezar con Mariana Berlanga. Mariana Berlanga, ella es médico con una especialidad en psiquiatría por parte del TEC de Monterrey, y está haciendo ahorita su doctorado, como ya lo mencioné, en la temática que ella está trabajando es el funcionamiento reflexivo y tipo de apego en madres con rasgos limítrofes en un programa de intervención por videoconferencia. Entonces,
Bueno, aparte de estudiar ahorita el doctorado, ella ya tiene un grado académico de maestría en una especialidad en grupo, la práctica privada. Pues entonces, Mariana, estamos en tus manos. Buena suerte. Bueno, en realidad buena suerte, ¿no? Éxito. Y te escuchamos. Gracias, gracias. Buenos días a todos. A ver, vamos a ver. Déjenme les comparto la presentación primero que nada. Ok, ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, como comentaban el doctor, este es mi tema o mi título de investigación en doctorado. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, pues porque los programas de crianza actualmente existen en el país, pero están muy enfocados sobre todo en cuestiones conductuales. Entonces, ya ha habido algunos otros programas de intervención que se han hecho. De hecho, en el Instituto Nacional de Perinatología hubo un programa de intervención que se efectuó en mujeres embarazadas adolescentes, muy, muy interesante por parte de la doctora Lartigue. Y bueno, yo quería ahora hacer lo mismo, pero utilizando una muestra con personas que tengan rasgos limítrofes y bueno, que se pudiera hacer con un programa ya estandarizado, que tenga cierto número de sesiones y que ya esté también validado a nivel internacional y que está basado obviamente en teorías del apego y en las teorías de relaciones objetales. Bueno, mi director de tesis es el doctor Armando Córdoba, mi asesor metodológico es el doctor Víctor Rodríguez, que también pues fue maestro nuestro en metodología, excelente maestro, y bueno, mi asesor teórico en mentalización, el doctor David Nelson López Garza. Entonces, básicamente el planteamiento del problema. Lo más importante destacar en esto es, bueno, ¿cuál es la prevalencia que hay de trastorno limítrofe en México actualmente? No tenemos muchos datos al respecto, pero aproximadamente se considera que el 1.5% de la población lo presenta, y de las cuales el 75% son mujeres. Pero en lo que es ya en el área hospitalaria, pues puede ascender hasta un 20%. Y bueno, se estima que la heredabilidad puede ser hasta del 42 hasta un 69%. Obviamente estamos hablando no solo de la parte genética, sino de la parte epigenética, que bueno, varios compañeros están haciendo investigación al respecto muy interesante. Y bueno, también todo el aspecto ambiental o el contexto, ¿no? O sea, las experiencias que, de vida que tienen este tipo de pacientes o que presentan ese trastorno de personalidad, en los cuales el ambiente pues, se ve claramente influido, como lo hemos revisado anteriormente. Bueno, y en diversos estudios, estos pacientes con trastorno limítrofe de personalidad, pues se les ha encontrado que existe una alteración en el proceso de mentalizar. La mentalización, de una manera operacionalizada, es el funcionamiento reflexivo. Como nosotros sabemos, la mentalización parte pues de teorías por algunos psicoanalistas como el doctor Fonagy, en las cuales se menciona que es como una habilidad o una capacidad inherente de todos los individuos y que de alguna manera la conducta del apego ayuda, cuando es un apego seguro, a que se dé libremente, porque es un proceso imaginativo hasta cierto punto, que nos permite no solo identificar nuestros estados mentales internos, sino también los estados mentales del otro, externos, ¿no? Estamos hablando de esta parte de la intersubjetividad. Y bueno, actualmente pues existen distintos modelos teóricos que nos indican de esta vulnerabilidad que puede existir en los niños de madres que presentan el trastorno limítrofe, en lo que tendría que ver con el estilo de crianza o bien con el vínculo o la diada, ¿no? Materno-infantil. Y bueno, el estilo de crianza, de alguna manera, así como el funcionamiento reflexivo, van de la mano y se ven críticamente influenciados por lo que es el apego, o sea, lo que es el apego, que es un aspecto muy biológico, pues sí, se puede afectar o puede más bien verse influenciado también por el estilo de crianza, ¿no? Entonces, bueno, vienen algunos otros autores más actuales que mencionan que hay un estilo de apego diferente, que es el apego traumático. Es interesante porque, bueno, si
empezamos a hacer una revisión de literatura, hay unos que mencionan, bueno, pues el apego traumático puede ser el apego desorganizado. Aquí la diferencia es que el apego traumático lo quieren hacer una asociación con lo que se denomina el trauma complejo. Es decir, este trauma repetitivo, constante, que se da en una relación madre e hijo, o padres e hijos, los cuales se puede incluir lo que es la negligencia, no tanto un abuso sexual como tal. Y este tipo de trauma puede traer la presentación de otros trastornos psiquiátricos. Entonces, pues cuando llegan este tipo de pacientes a la consulta, pues podemos ver por distintos trastornos, pero realmente no vemos de base pues todas estas cuestiones traumáticas que viven, por un lado, y por otro lado pues tampoco nos preocupamos mucho por ver el estilo de crianza o ver qué es lo que está sucediendo, ¿no?, a nivel familiar en este tipo de pacientes. ¿Ok? La formulación del problema, bueno, sería si habría o no cambios en el funcionamiento reflexivo y en el tipo de apego en un grupo que por medio de telepresencia, debido al COVID, que esté conformado por madres que presentan rasgos limítrofes, se les intervenga o se implemente un programa ya estandarizado y ver si hay un cambio. Este programa es el programa del Círculo de Seguridad Internacional. Y bueno, ya está validado, como les mencionaba, presenta varias revisiones sistemáticas y es a nivel internacional. Aquí en México no hay estudios, sí hay, por ejemplo, en Australia, hay en Inglaterra, hay en Alemania, hay en Estados Unidos. Entonces, pues sería una oportunidad como para poderlo implementar y ver, ha tenido muy buenos resultados en otros países, en los cuales se demuestra que las mamás con apego inseguro, muy propio de los trastornos de personalidad limítrofe, pueden llegar a presentar un apego seguro. Y bueno, otro de los cuestionamientos es si cambiaría también lo que es la teoría de la mente en este grupo de madres cuando reciben este tipo de intervención. La teoría de la mente, pues básicamente se considera como un procedimiento más metacognitivo. Es como una manera de hablar de la mentalización o el funcionamiento reflexivo, pero ya en términos, se podría decir, más neuropsicológicos. Por medio de algunas baterías, como por ejemplo el BAMFE, que es la batería como para hacer una revisión de ciertas funciones frontales. Por ejemplo, podemos detectar en algún momento cómo está ese funcionamiento de cognición social o de la teoría de la mente. Pero básicamente, desde mi punto de vista, digo, a menos que lo quieran discutir, teoría de la mente y mentalización es básicamente lo mismo, pero de distintas teorías. Y bueno, otra de las preguntas que pues me hago es si la paciente llega a presentar trauma complejo, si habría o no una influencia en los resultados de la intervención del programa. Y bueno, que si los participantes van a presentar una satisfacción en la implementación de este programa y también la percepción del terapeuta en la intencionalidad positiva, el reforzamiento del aprendizaje y la reflexión durante este tipo de intervención. El tipo de intervención es a través como de un grupo reflexivo. Es un grupo reflexivo, hay cierto número de sesiones que se deben de llevar, hay, se pasan videos, ¿sí? Y bueno, es como un grupo de mamás, no es psicoeducativo. Los videos están muy indican, todo lo que tiene que ver como el desarrollo de la teoría del apego, pero de una forma más práctica. ¿Okay? Los objetivos de mi investigación sería el hacer una comparación del tipo de apego y funcionamiento reflexivo en este grupo de madres, previa a la intervención y luego posterior a la intervención. Y ya después que se pudiera hacer un seguimiento a los 3 y 6 meses para ver, bueno, hasta ese punto, qué cambios pudieron haberse obtenido, ¿sí? Y contrastar tanto esta evaluación inicial de teoría de la mente en madres con rasgo limítrofe, previo y posterior a la aplicación de dicho programa.
Y también usar un grupo control. Eso es importante, como hemos visto en la clase de metodología, tener un grupo control incluso un poco mayor en número, pues para que puedan ser significativos los resultados de esta investigación. También identificar la presencia o ausencia de lo que es el trauma complejo en los participantes y, bueno, también, como les comentaba, deducir tanto la satisfacción de los participantes, y también, pues, como hacer una evaluación propia, ¿no? Como facilitadora. Y bueno, la justificación y la limitación. En cuanto a la justificación, volvemos al punto importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una madre que pueda llegar a tener una desregulación emocional? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando presentan un apego inseguro? Y bueno, que de esta manera, pues, afecta, ¿no? O sea, debe afectar no solo por los aspectos biológicos o etológicos, ¿no? Sino que pueden haber incluso una transmisión generacional, perdón. Y bueno, esta parte que les comentaba de los estresores ambientales. En mi estudio, una de las limitaciones es que los estresores ambientales no van a ser medidos, ¿sí? Entonces, la validación externa, eso yo creo que va a ser como, en estos momentos estamos viendo cómo poder limitar eso. Y bueno, por otro lado, también hay que tomar en cuenta que no todos los hijos de las personas que llegan a tener un trastorno de personalidad limítrofe, pues van a presentar una psicopatología. Digo, también existe la resiliencia. Entonces, también es una de las limitaciones del estudio, bueno, sería que no se genera un estigma al respecto, porque a veces, sobre todo en la práctica psiquiátrica, pues el paciente con trastorno limítrofe es estigmatizado. Entonces, pues la intención no es esa, más bien la intención es hacer como una detección temprana, sobre todo en una institución, y que, bueno, se puedan implementar programas que sean efectivos y que sean breves. Y, bueno, también otros aspectos es el contexto. No solo el contexto de una familia que haya tenido como antecedentes, de violencia o incluso de negligencia, sino también me refiero al contexto propio de la mujer. O sea, la mujer como alguien que pues se presenta una situación de desigualdad, que a veces se tienen cierto tipo de expectativas poco reales desde la maternidad, estigma, vergüenza, miedo, incluso falta o sobre involucramiento de los miembros de la familia, o falta el padre, por ejemplo. Entonces, esto pues nos pasa en general a las mamás, pero pues en las personas o las mamás que tienen trastorno limítrofe por el proceso de desregulación emocional que presenta, o la difusión de identidad, pues puede agravarse. Esta es otra de las cuestiones que en el estudio no nos vamos a involucrar en esa parte. Por otro lado, actualmente existe un manual expedido por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, en el cual se manejan pautas de crianza. O sea, sí hay como un programa por parte del gobierno, en el cual, pues sí, hay temas muy interesantes. Se maneja la parentalidad positiva, los derechos de los niños, la equidad de género, incluso superficialmente esta parte de las teorías del apego, en las cuales, como en otros aspectos médicos como los pediatras, pues ven el apego como si solo consistiera en el tacto o el piel a piel. Entonces, sí, al momento de estar investigando, no tiene estudios al respecto. Esta guía es más bien como internacional, se aplicó, se replicó, pero no hay estudios al respecto en población mexicana. Pues sí, o sea, lo que dicen, bueno, pues para fomentar el apego, vamos a usar un rebozo, a tu bebé lo enredamos contigo, y bueno, ahí es como se va a ir generando el apego, aunque sí tiene bases muy básicas como antecedente de Bowlby, pues realmente, pues en eso no consiste la conducta del apego propiamente dicho. Y bueno, el por qué seleccionar el programa de Círculo de Seguridad Internacional. Bueno, este programa es un programa estadounidense. Desde los 1990 tiene varios trabajos de investigación por parte del doctor Powell, Cooper y Hoffman. Y bueno, lo más interesante es la investigación que se hace sobre las relaciones del apego.
y como les comentaba, tiene o cuenta con más de 30 estudios en los cuales se hacen intervenciones en personas que tienen apego inseguro y que, bueno, o desorganizado y que pueden llegar a presentar apego seguro. También incluso hay mejoría en síntomas depresivos y calidad de vida en las personas que han presentado o han estado en este tipo de programas. Actualmente cuenta con programas en abuso de sustancia, estudios en abuso de sustancias y en apego inseguro sin un trastorno psiquiátrico en particular. Se hizo en un internamiento en un hospital, porque pues son como aproximadamente 9 sesiones. En trastorno limítrofe no se cuenta como tal, entonces a mí me parecía una buena oportunidad de poderlo aplicar. Bueno, estas son las limitaciones que ya se las había comentado. Y bueno, el marco de referencia, que pues fue prácticamente lo que nos dedicamos este semestre a investigar, pues fue que fueran artículos que tuvieran 5 años de antigüedad, en los cuales nos pudiera encontrar distintos programas de intervención que se han aplicado, sobre todo pues en México y a nivel internacional, y también pues qué artículos o con qué artículos cuenta este programa de intervención en particular, pues para ver qué tan eficaz puede ser. Y bueno, actualmente tengo 100 artículos y pues se va a hacer un análisis al respecto como el marco de referencia. También es importante revisar todos los antecedentes, o como antecedentes, pues obviamente a las personas o los doctores y psicoanalistas que pues han hecho posible el alimentar lo que es la teoría del apego. Obviamente no ha salido solo Bowlby, también tenemos a Spitz, también tenemos a Lorenz, a Edward. Entonces es como también hacer como todo este recorrido hasta la actualidad. Y bueno, pues la hipótesis, el tipo de estudio, pues es un estudio prospectivo, longitudinal, pues experimental, con preprueba y posprueba. Esto es que se tiene que hacer una evaluación antes y una evaluación después, ¿ok? Para ver los resultados y, bueno, que puedan perdurar en el tiempo. Y, bueno, aquí lo más importante es que tanto el grupo control y como el grupo de madres con este diagnóstico, pues tienen que tener las mismas características para que exista una validez interna de este estudio cuasi experimental. Lo óptimo es que pudiera hacerse doble ciego. Bueno, eso es lo que vamos a estar evaluando. Y bueno, también lo óptimo es que el grupo, si es de 8 personas, aquí también tiene que ser de 8 personas, pero pues vamos a tratar de tomar una muestra más amplia, porque sabemos que en los estudios pues siempre hay personas que suspenden el estudio, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso para que sea un estudio fiable. Y bueno, la hipótesis, el tipo de apego de madres con trastorno limítrofe será menos inseguro o desorganizado hacia sus hijos en este programa de intervención del programa Círculo de Seguridad Internacional, comparado con quienes pues no lo vayan a tomar, que sería el grupo control. Lo óptimo también sería que el grupo de control recibiera algún tipo de intervención. Entonces, esa es la parte también que vamos a estudiar, si a lo mejor puede ser una cuestión meramente psicoeducativa. Bueno, y el diseño de investigación básicamente sería encontrar a través de distintas redes pacientes que quieran o personas que quieran participar, que cumplan con el diagnóstico o ya sea de rasgos de trastorno limítrofe de la personalidad, y que, bueno, que a partir de ese pool podamos obtener un promedio de 8 personas para el grupo de control y el grupo al que se le va a hacer la intervención. Y a partir de ahí, bueno, sí hacer o generar un compromiso con estas personas de una forma también de avisos de privacidad, que pues obviamente se tiene que pues tener como su consentimiento informado, y bueno, hacer ciertas evaluaciones iniciales. Entre ellas pues tenemos la escala de Beck, escala de ansiedad, porque hay que descartar que pues, los pacientes no estén en un cuadro agudo que ponga en riesgo su vida. Y bueno, también aplicar lo que es la escala de funcionamiento reflexivo, la entrevista de apego en adulto. Y bueno, ya después de eso,
también hacemos lo que son las aplicación de las cartas Iowa, que este es específicamente como para la medición de la teoría de la mente. Entonces se aplica al inicio y después se aplica al final cuando termine el estudio. Como les comentaba, los 3 y 6 meses. Bueno, el programa de intervención, como les mencionaba también, pues ya es un programa estandarizado, tiene ciertos diagramas, se pasan videos y bueno, en las sesiones primero se explica lo que es la teoría del apego, se discute porque siempre es como un grupo de reflexivos, se tienen que estar alimentando entre el mismo grupo y bueno, uno funge también como facilitador. Y posteriormente se empieza a trabajar en diferenciación de las necesidades propias y las necesidades del hijo. Y bueno, en cuanto a las necesidades del hijo, pues la parte emocional. Y posteriormente se trabaja en identificar también como esta parte de la biografía de vida o estos modelos internos que de alguna manera podrían estar limitando el poder proveer seguridad o proximidad al infante. Entonces se trabajaría en esa parte intermedia y luego ya al final se daría un cierre o conclusión. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la variable independiente de mi investigación, pues es el programa, ¿verdad? Porque este programa, pues, va a estar ahí de alguna manera. La dependiente, pues, la de funcionamiento reflexivo, pues va a depender, ¿no? De la aplicación del programa, el tipo de apego, el trauma complejo y la satisfacción del usuario. Y si vemos, pues, en un grupo, pues se va a aplicar y en otro grupo no se va a aplicar el programa. Y bueno, la operacionalización de variables pues consiste en las evaluaciones que se van a aplicar. Entonces, como les comentaba, en la teoría de la mente, en la tarea de respuestas Iowa ya se aplicó en una investigación por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría el año pasado, y también leer la mente a través de los ojos. Estas ya están validadas, sobre todo también en población mexicana, y bueno, el segundo, que es leer la mente a través de los ojos, no sé si lo conocen, pero para poder evaluar también mentalización, son imágenes que son exclusivamente las miradas, y tú vas identificando o etiquetando el tipo de emoción que puede estar presentando la persona. La otra escala es el funcionamiento reflexivo, que también son 54 ítems, y bueno, eso es por parte del grupo de Forney. Y la entrevista de apego en adulto, que pues es una entrevista semiestructurada, nos menciona los tipos de apego que hay en adultos, que pues pueden ser diferentes, perdón, a la de niños. Digo, lo óptimo también sería poder aplicar una situación extraña al inicio y al final. El problema es que como va a ser por telepresencia, quizás ahí habría limitantes. Y bueno, el inventario de Beck, que es de depresión, y el inventario de ansiedad también. Y bueno, la escala de trauma de Davidson, actualmente no hay una escala validada exclusiva para lo que es el trauma complejo, que en el manual psicodinámico que tenemos de evaluación, se habla más como un trastorno de estrés postraumático complejo. Entonces, como es un término que todavía se sigue investigando, entonces hay varias escalas de trauma en general. Entonces, la que podría asemejarse un poco más es la de trauma de Davidson, y bueno, también son 17 ítems, ellos están más enfocados al DSM-4, y bueno, también hay una escala de screening de McLean para trastorno limítrofe de la personalidad, que fue validada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero obviamente, pues lo más importante también es la entrevista clínica estructurada para trastornos de personalidad del eje 2. Bueno, también una de las ideas que yo había propuesto cuando me entrevistaron para entrar es que pues, quería hacer un análisis estructural. La cuestión es que tendría que ver, pues, en videopresencia, cómo se podría hacer. Y bueno, los criterios de inclusión pues van a ser mujeres mexicanas que sean mayores de 18 años, que sean mamás de niños de entre 0 a 6 años de edad, no embarazadas, porque para embarazadas hay un programa más específico. Y bueno, mexicanas, ahorita todavía estoy con el asterisco, porque pues quiero ver si se puede, además de que sean de Ciudad de México de otro lado, y bueno, que cumplan con los criterios, ¿no? Para rasgos de trastorno limítrofe de personalidad, que acepten estar en el estudio,
de manera voluntaria, que pues tengan de alguna manera completado pues la papelería necesaria por internet, email, y bueno, exclusiones que pues que tengan ideación suicida presente es importante, y pues que tengan comorbilidad quizás con trastornos más graves, que podrían de alguna manera impedir que puedan participar en el estudio, y que estén obviamente psicóticas o en un episodio depresivo mayor muy severo, o de ansiedad muy severo, porque pues realmente no podrían tolerar probablemente las sesiones. Y bueno, el criterio de suspensión, pues que no termine las evaluaciones y que no firme el consentimiento informado, o simplemente que no termine el programa de intervención. Y bueno, las fuentes de información pues van a ser a través de lo que son entrevistas tanto estructuradas como semiestructuradas, las escalas de evaluación que se van a hacer y formatos de caso, y esta información pues se va a recabar a través de formularios que se van a hacer en línea, por telepresencia, y también pues porque el mismo programa ya incluye ciertas escalas de evaluación, un diario que tienes que estar llenando para poder cumplir con las variables de las hipótesis anteriormente planteadas, y pues también utilizar una base de datos como Excel y pues una interpretación a través del SPSS. Y bueno, el marco teórico pues para los artículos más actuales se ha utilizado bases de datos como Ovid, EBSCO, el Cochrane, el ScienceDirect, PubMed, el SciNet y el Guilford Periodicals, entre otros. ¿Sí? Entonces, pues, este es básicamente la introducción a mi anteproyecto de tesis, y pues yo solo quería agradecerle a mis maestros, porque pues mucho de esta información pues fue, o lo he aprendido por ellos, ¿no? Entonces, sirve mucho todas las clases de metodología que llevamos el primer semestre. Muchas gracias, Mariana. Si quieres dejar de compartir la pantalla, por favor. Eso es. Bueno, ya hay felicitaciones a tu trabajo. Les pido a los asistentes que por favor vayan formulando sus preguntas para que al final de la segunda exposición podamos ir resolviendo las dudas que puedan surgir de esta intervención, de este planteamiento de un anteproyecto, como bien lo mencionaban, y que serían muy valiosas sus colaboraciones. Bueno, en segundo término tenemos a Patricia Peñalosa. Ella es una estudiante también del primer semestre de doctorado. Su trabajo tiene el título de Eficacia de un programa de... Eficacia de un programa de mentalización en pacientes con trastornos por atracón. Esa es la temática que ella quiere abordar en el curso de su doctorado. Y ella de base, es curioso, tiene una primera profesión de contaduría con una maestría en impuestos, pero después se orientó hacia la parte psicológica, haciendo la licenciatura en psicología y ya en APM, en el centro de posgrados, hizo la adolescentes y adultos con nosotros. Ella tiene consulta privada, tiene práctica privada y pertenece a una sociedad, SOEM, que es una sociedad que se está dedicando a tratar, a intervenir a las personas que han tenido algún tipo de respuesta emocional comprometida en esta situación de COVID, lo cual pues es dar una respuesta importante frente a las necesidades que ahorita se están planteando. Bueno, pues sin más presentación, Patricia, estamos en tus manos y por favor compártenos tu pantalla. Claro que sí. Buenos días a todos. Ok, bueno, les voy a platicar un poco de cómo llegué al tema. En mi carrera, cuando estudié psicología, me pareció muy interesante el saber el porqué de las personas obesas o las personas que sufren algún trastorno
por obesidad, por atracón, por bulimia, otro tipo ese tipo de enfermedad y padecimientos. Entonces, el tema ha sido cambiado muchas veces porque te van surgiendo, cuando vas investigando entre más y más artículos, te vas dando cuenta la importancia y vas haciendo tu estudio como que más comprometedor para ti, para que te guste y puedas realizar la investigación, ¿no? Este es un anteproyecto en el cual se investigó mucho y estamos empezando, es la primera fase, somos de primer semestre, y muy contenta de estar en APM, nos está guiando muy bien, los maestros son muy buenos y tenemos como que todo las bases para sacar un buen tema de investigación, ¿sí? Bueno, el director de mi tesis es el doctor Armando Barriguete y mi asesora de tesis es la doctora Rocío Ivón de la Vega Morales. Bueno, en el planteamiento del problema, los trastornos de la conducta constituyen ya una enfermedad mental seria hoy en día, en los aspectos psicoafectivos, como en las emociones y en las cogniciones. Motivan a la persona a la adopción de hábitos alimentarios dañinos, como atracarse o pasar el hambre. La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, comprendidos dentro de los trastornos alimenticios importantes, implican patrones de alimentación no saludables que empiezan de manera gradual y llegan a un punto en el que la persona no logra controlarlos. La prevalencia global de estos trastornos pueden llegar a ser muy variable en relación a la muestra. Yo me especifico por el trastorno por atracón. Se caracteriza por un patrón de conocimiento alimentario alterado en el que el individuo que lo padece presenta episodios recurrentes de alimentación compulsiva. En dichos episodios se realizan ingestas alimentarias que son en cantidad y voracidad superiores a los que normalmente comería cualquier persona en el mismo periodo de tiempo. Y se viven con la sensación de pérdida de control. En el atracón, un paciente puede llegar a ingerir una cantidad enorme de calorías, alcanzando en algunos casos hasta las 20,000 kilocalorías. Ok. Bueno, también en este trastorno, el capítulo de trastornos por alimentación recurrentes en los atracones ha generado ya en el DSM-4 como un trastorno caracterizado por el DSM-4, porque antes no existía, antes estaban en trastornos por alimentación, ¿sí? Esa es una ingestión en un periodo determinado, por ejemplo, en periodo de cualquiera de 2 horas en una gran cantidad de alimentos, que es claramente superior a que la mayoría de las personas que ingieren un periodo similar en circunstancias parecidas. También hay una sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio, ¿sí? Esto es bien importante, la sensación de que no pueda dejar de comer o no pueda controlar, ingerir la cantidad de lo que come, ¿sí? Los episodios por atracones se asocian de 3 o más de los hechos siguientes: comer mucho más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desgraciadamente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no sienten hambre físicamente, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere, sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. Bueno, los criterios y diagnósticos también es el malestar intenso y respecto a los atracones. Los atracones se producen de promedio a la vez una vez a la semana durante 3 meses. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado como la bulimia nerviosa, y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia nerviosa o, en su caso, la anorexia nerviosa. Especificar la gravedad actual. La gravedad mínima se basa en la frecuencia de los episodios de atracones, ¿sí? La gravedad puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional, ¿sí? En el nivel 1 hay de 1 a 3 atracones a la semana. El moderado son de 4 a 7 atracones a la semana. El grave son de 8 a 13 atracones a la semana.
y tenemos uno que es extremo, que son más de 14 atracones a la semana. Existe un tratamiento interdisciplinario. ¿Qué es esto? Es el grupo de interdisciplinarios para el tratamiento de enfermedades crónicas que surgen de la ausencia del tratamiento específico que puede ser aplicados por un solo médico tratante. En el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, además de lo anterior, se agrega a la gran dificultad de que no existen tratamientos farmacológicos o nutricionales de eficacia demostrada. ¿Esto qué significa? Que no solamente con una sola terapia o con un solo procedimiento se puede llegar a un éxito en este trastorno. Se necesita de un tratamiento interdisciplinario para poder conseguir un éxito. Ok, yo voy a, en este proyecto voy a trabajar con lo que es la mentalización. Perdón. Mentalización, que es lo que también, como nuestra compañera Mariana nos hablaba, que mentalizar es una forma de conocimiento emocional. Yo voy a trabajar este programa de mentalización de acuerdo a sus emociones, ¿sí? De acuerdo a cómo está estructurada su mente, poder ser capaz de percibir su trastorno y de poder mentalizar en qué situación aparece este diagnóstico. ¿Sí? El cuerpo y el cerebro, ¿sí?, que estrictamente son parte del cuerpo, maduran durante el desarrollo. Una parte central de esta maduración es como las experiencias que se convierten en la mente. Y crecemos mentalmente a través de reuniones con otros. Los encuentros físicos y las experiencias relacionadas se convierten en representaciones internas en un mundo de supuestos. Esto nos dice Fonagy. Mentalizar es la capacidad normal de atribuir intenciones y significado al comportamiento humano para comprender reglas no escritas, involucradas tanto en un componente reflexivo como un interpersonal que idealmente proporciona al individuo una capacidad bien desarrollada para distinguir la realidad interna de la externa. La experiencia física de la mente y los procesos mentales y emocionales intrapersonales de las comunicaciones. Mentalizar se puede describir como poder verse a sí mismo desde afuera y otras personas desde adentro. Es una competencia social importante, central para la comunicación y las relaciones humanas. La mentalización fomenta la regulación de los sentimientos. Esto nos habla Fonagy. Y luego, ¿de qué va a constar nuestra estructura del tratamiento? Este tratamiento se estimula la mentalización a través de una combinación de modelos y fortalezas, las alianzas terapéuticas para prevenir el abandono. El programa de tratamiento basado en la Organización para los Trastornos Alimentarios está estructurado como una combinación de la terapia individual, la terapia grupal y el trabajo psicoeducativo en grupos, el uso activo de formularios de casos escritos y del manejo médico. El formato tradicional de Bettman y Fonagy sobre la mentalización son los pacientes con trastornos alimentarios que requieren una evaluación somática regular, un acuerdo entre un médico, generalmente externo, y el programa de tratamiento sobre cómo dividir la responsabilidad. Y es una condición previa a la participación, dependiendo de la capacidad que se tiene del paciente para poder asesorar en todas las áreas multidisciplinarias. En este trabajo de investigación tengo como justificación el delimitar y conceptualizar la teoría de la mente como un proceso de carácter metacognitivo y socioemocional que permite reconocer las intervenciones y creencias emocionales de los otros, así como las propias, favoreciendo una afectiva interacción humana. Se analizará también las distintas teorías y explicativas de este concepto, especialmente la postura modular y sus niveles de complejidad, métodos de evaluación y la relevancia en los estudios actuales sobre los fenómenos conscientes y la psicopatología. Se ilustrará los rendimientos en esta investigación con un interés al cambio, desde la teoría de la mentalización, que articula dicha teoría con un conjunto de conceptos psicoanalíticos.
Ok, mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿El programa de mentalización ayudará a los pacientes con trastornos por atracón a reflexionar sobre su padecimiento, promoviendo su interés para entrar a un tratamiento interdisciplinario? Mi objetivo, el general, probar la eficacia de una intervención de mentalización. El particular, aumentar la capacidad reflexiva en los pacientes con trastorno por atracón de forma que se promueva su interés en entrar a un tratamiento interdisciplinario. Mis variables. La dependiente sería la motivación al cambio y la independiente el programa de mentalización. Mi metodología. El diseño y tipo de estudio sería el estudio de tipo experimental con diseño n igual a 1, en donde cada participante es su propio control. Mi hipótesis, el programa de mentalización incrementará la capacidad reflexiva de los pacientes con trastorno por atracón. Mis participantes, pacientes mayores de edad que cumplan con ciertos criterios de diagnóstico del Manual de Enfermedades Mentales. Instrumentos o aparatos para esta investigación será la entrevista estructural para determinar el trastorno por atracón y instrumentos para medir la capacidad reflexiva. El procedimiento de la muestra la vamos a sacar del Hospital Ángeles. Se invitará a los pacientes a una entrevista de evaluación para diagnosticar quienes cuentan con los criterios de diagnóstico de trastornos por atracón. Quienes sean diagnosticados por trastornos por atracón se les invitará a participar en el estudio y para que puedan hacerlo firmará una carta de consentimiento informado. A los participantes previamente seleccionados se les aplicará el programa de 6 sesiones semanales. El análisis de datos. Se probará el cambio clínicamente significativo mediante el uso de gráficas en donde se observará el porcentaje de cambio, mínimo el 20%. El programa de mentalización por atracón son 6 sesiones. En la primera sesión se va a ver qué es mentalizar, donde el objetivo de esta primera sesión es comprender de qué se trata el programa de tratamiento y comprender qué es mentalización. Esta primera sesión habla sobre el énfasis y la comunicación, los malentendidos, el cómo llegaste a que se te a padecer del trastorno por atracón. ¿Sí? Leer la mente de las otras personas y las dificultades para conocerse a uno mismo. En la sesión 2, que es mentalización, y cómo se está relacionado con el trastorno por atracón. El objetivo de esta sesión es practicar la mentalización y explorar las funciones que su trastorno por atracón pueden servir. En la tercera sesión, el trastorno por atracón, identidad y sus relaciones. El objetivo de esta sesión es explorar más acerca de la mentalidad acerca de uno mismo y cómo la comida y el cuerpo pueden funcionar como herramienta para regularse. En la sesión 4, el trastorno por atracón y sus emociones. El objetivo de esta sesión es estimular el enfoque y la curiosidad sobre el afecto mental en ellos mismos y en los otros. En la sesión 5 es el trastorno por atracón y el trabajo, motivacional. El objetivo de esta sesión es estimular el valor para el cambio y discutir la ambivalencia para cambiar. En la sesión 6, el modelo de tratamiento y cómo trabajar en ese tratamiento. El objetivo de esta sesión es discutir y dar una idea clara del modelo de tratamiento que funciona como el uso al tratamiento, cómo se hace. Se va a aplicar también un cuestionario antes de empezar este tratamiento de las 6 sesiones para ver, cómo se modifica su mentalización, su pensamiento antes de empezar el tratamiento y después de las 6 sesiones, después de haberlas trabajado, ¿sí? Y esto sería en grandes rasgos el anteproyecto para esta investigación.
Perdón, tuvimos un problema técnico, no podía prender mi micrófono. Muchas gracias, Patricia. Muy buena tu intervención. Entonces, solicitamos a la sala, a los participantes, que nos manden sus preguntas para que podamos ir reflexionando a propósito de las presentaciones que ustedes fueron escuchando y las dudas que hayan pues surgido por ahí. Aquí tenemos una de antemano que es para Mariana. Mariana, te preguntan que qué significa, hablar un poco del posible sesgo en tu grupo de participantes, en el hecho de que si las mamás van a tener experiencia de ser mamás, es decir, si van a ser primigestas o con un hijo previo o con varios hijos. Ok, yo creo que es un buen punto porque es algo que sí vi en otra investigación, que en algunas otras investigaciones todas son primigestas, y creo que es algo que yo no había considerado. Yo lo veía como, bueno, grupos con mamás y que independientemente de que tengan o no tengan uno o dos hijos, pues que presenten apego inseguro, pero a mí me parecería un muy buen punto a considerar. Con mi asesor metodológico, o sea, el hecho de que puedan llegar a ser primigestas. Muchas gracias. Ok, oye Mariana, y en lo que vienen otras preguntas por aquí, yo te diría que contemplas que tu grupo experimental, es decir, estas pacientes que han tenido los rasgos o el diagnóstico completo, puedan haber estado en tratamiento, sin tratamiento, o cómo sería la elección de estas madres. Eso tampoco se consideró, o sea, realmente el hecho de que estén o no estén en tratamiento es algo como para el estudio podría llegar a tener una influencia, efectivamente, también si tienen fármacos o no tienen fármacos, pero nos estamos enfocando exclusivamente en el apego, o sea, que sea un apego inseguro el que presenten. Ok, Mariana, aquí tenemos otra pregunta. ¿Tomará en cuenta lo que plantea Kahn en el concepto de trauma acumulativo? Sí, el trauma complejo, básicamente es ese. O sea, el problema yo creo que con el que nos estamos enfrentando actualmente es que hay muchos conceptos de distintos teóricos, pero que van hacia lo mismo. Entonces yo creo que mucho del trabajo, al menos como para poder tener más claro, no el objetivo, sino como identificar bien, porque como mencionaba, o sea, teoría de la mente y mentalización, pues lo lees y suena exactamente igual. Entonces, el trauma acumulativo, trauma complejo, apego traumático, pues si lo investigamos, pues va a sonar exactamente igual. Entonces, yo creo que sí, sería interesante como establecer esas semejanzas e incluso esas diferencias. También había visto que se me preguntaba por una de las variables que voy a revisar, esta intencionalidad positiva, y la intencionalidad positiva sería el equivalente a la disponibilidad emocional, que esto también lo hemos, viendo la investigación de la doctora Lartigue, pues utiliza lo que es la disponibilidad emocional, es decir, que el terapeuta sea sensible, ¿sí? Y que tenga una respuesta sin tantos juicios y que no sea así sobreprotector. O sea, que en el momento de que uno esté en la sesión, que la misma ansiedad, porque uno tiene que funcionar con una base segura. Entonces, eso es lo que se tendría que estar evaluando. O sea, qué tanto, en este caso yo, puedo funcionar como una base segura para el grupo reflexivo. Ok, gracias Mariana. Patti, te preguntan que si tu trabajo tendrá efectos positivos más allá del atracón, o qué nos puedes opinar de esto. Sí, totalmente. Es para ser consciente el trastorno y sobre todo para que ellos internamente, ¿sí?, puedan darse cuenta de lo que les llegó a generar este trastorno, ¿sí?, y puedan
tener éxito el día para que lo puedan dejar, o sea, para que el trastorno se pueda, deje de existir en este tipo de personas. Son personas adultas y en el cual también es bien importante lo que va degenerativo para sus hijos y para que no se vuelva no se desarrolle en sus hijos. Aprendan a mentalizar, aprendan a entender lo que les pasa internamente, ¿sí? Y puedan entenderlo, sobre todo. Ok, Pati, nos siguen preguntando bueno, que es interesante tu trabajo y que qué pasa con los niños, si vas a trabajar con niños. Sí. Esta investigación la estoy haciendo con adultos. ¿Para qué? Para que se den cuenta y no se venga, como estaba diciendo, que sea de generación. Pero posteriormente estoy en una certificación para trabajarlos con niños, para que se pueda trabajar a los niños directamente. Pero ahorita me interesa primero los papás, se den cuenta de la situación internamente, cómo están, y no pase a los hijos. Y después ya los hijos con otro tratamiento de mentalización enfocado en ellos. Oye, Pati, ¿y por qué precisamente con personas con atracón y no personas, vamos a decir, con trastornos de la conducta alimentaria en general? Ok, muy buena pregunta. Lo que pasa es que con los pacientes con un tipo de problema de conducta en general abarca muchísimo. Entonces, en esta investigación yo me quiero enfocar con el de pacientes con trastornos de atracón, que son pacientes obesos, que ya tienen una cierta limitación, ¿sí? En lo que es la comida. Pero en este trastorno específicamente se lleva a cabo, no hay tanta investigación, ¿sí? Y por eso me interesa mucho lo que se va desarrollando a partir de este trastorno. Ok, me parece que mi internet está complicado. ¿Puedes comentar un poco más el porqué de que sean obesos? O sea, ¿qué diferencia habría o por qué ya tienen aparte por la obesidad alguna cosa comórbida? Sí. Lo que pasa es que ellos mismos no se han dado cuenta internamente qué es lo que les está pasando, el por qué llegaron a esto. Y ahorita en esta etapa de pandemia de COVID, que se está comiendo más, que se está viendo que la comida es una alternativa al estrés en el que estamos viviendo, ¿sí? Se den cuenta. Entonces, la mentalización es lo que va a hacer, se va a enfocar en ellos mismos, como un reflejo, ¿sí? Internamente, ¿qué está pasando exteriormente? Ok, y preguntan además que si no sería pertinente como incluir pacientes con el trastorno, pero sin obesidad, que te sirva de cierto control de eso. Sí, también estaría muy interesante, pero nuestra muestra se basa en esto de en el Hospital Ángeles, donde está una clínica de trastornos de la alimentación. Entonces, mientras cumplan los 3 o 4 requisitos del DMC-5, para mi muestra es muy importante. De ahí partir. Muy bien, seguimos esperando sus comentarios, sus preguntas. Creo que me está fallando el internet porque escucho cortado. Espero que ustedes no me estén escuchando cortado. Edgar, te oímos bien. Ah, ok, perfecto. Sí,
Yo, perfecto, gracias. Bueno, pues entonces estamos esperando sus preguntas a propósito de estas aproximaciones que son bastante interesantes y que obviamente, pues, sus opiniones ayudarían muchísimo a las expositoras para seguir avanzando. O si alguien de viva voz quiere hacer algún comentario. Yo, Edgar, yo sí quiero decir algo. ¿Sí me oigo? Soy Pilar Rodríguez, ¿sí? Sí, bueno, Sí, Pilar, por favor. gracias, Edgar. Bueno, quiero felicitarlas a las dos. Me parece muy interesante lo que están trabajando. Me siento muy emocionada de verlas porque yo las escuché cuando estaban empezando apenas su intento de investigación y ahorita verlo ya más sistematizado, ya verlo más organizado, de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto. Yo creo que todavía hay camino por recorrer, pero me parece que las bases las están sentando muy bien. Las dos investigaciones me parecen muy interesantes. Creo que hay cosas todavía, evidentemente, que falta por definir y por afinar y todo esto, pero bueno, de verdad mis felicitaciones a las dos. Y bueno, imagino y queremos decirles a todos los participantes que aparte de la guía del maestro, que es muy importante, también en el grupo, el escucharse entre ustedes mismos, va dando ideas, va dando posibilidad de opinar, va dando posibilidad de conocer otras cosas, ¿cierto? Es así, sí les ayuda esta parte del grupo de discutir, de exponer, de hablar entre todos. Me parece que es un ejercicio importante y creo que sí les ha funcionado. Entonces, pues mi comentario es de verdad me da mucho gusto escucharlas, me da mucho gusto verlas ya con algo más estructurado y bueno, pues mis felicitaciones, qué bueno que están aquí, qué bueno que lo presentaron y pues esperamos que para el siguiente semestre lo que vayan adelantando pues también nos lo presenten, ¿no? Entonces felicidades a las dos, felicidades a las dos. Gracias, Pili. Gracias, Pili. Tenemos por aquí otra pregunta, para las dos creo que es pertinente. ¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento de mentalización y un tratamiento psicoterapéutico con orientación psicoanalítica? La posición del terapeuta es importante en mentalización y aparte no solo se lleva la terapia individual, también se tiene que llevar una intervención grupal. Entonces, mientras en el grupo se está trabajando toda la parte psicoeducativa, en la intervención por mentalización, el terapeuta llega con una intención de no saber nada, ¿sí? Como sin juicios, pero sin embargo, sí está orientado más hacia las relaciones vegetales. Entonces, aunque sí hay una revisión, por así decirlo, de la transferencia y la contratransferencia, en esos momentos es más importante el poder mover al paciente hacia, o sea, si está pseudomentalizando o está en una hipermentalización o una hipomentalización, estarlo moviendo, ¿sí? Entonces es como una intervención más directiva, inclusive. Digo, no sé si, Patricia, quieras intervenir. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Es para que se dé cuenta y por eso en grupo y individual, porque muchas veces no saben cómo determinar su mundo interno. Y en ese momento la que es guiada lo hace específicamente para que esto de la hipomentalización, hipermentalización, se den cuenta de lo que las transformaciones que están teniendo dentro de ellos. Uh-huh. Sí, a mí me parece como muy más dirigida hacia a Kember, o sea, como tipo de intervención más dirigida a Kember, o sea, es como, como que si hay una confrontación, pero es más como vas moviendo al paciente para que entienda, no, o sea, su mundo interno, pero también el mundo del otro.
O sea, es como muy dirigidos bien hacia las necesidades, hacia lo que puede estar pensando el otro, hacia lo que el otro puede estar sintiendo, o por qué el otro hace lo que hace, que bueno, en cierto tipo de pacientes ayuda mucho, sobre todo los que tienen trastorno limítrofe de la personalidad. ¿Sí? Entonces pues, se utiliza lo que es la equivalencia psíquica, también el isomorfismo, que sepan identificar entre su mundo interno y externo. Entonces, pues sí, la técnica parece ser mucho más estructurada. Entonces, por eso se requiere menos tiempo, a lo mejor probablemente serviría más a nivel como institucional, o sea, que quieres que los pacientes salgan como rápido, por así decirlo. Entonces, digo, en mi caso, como a mí me gustaría que el programa, si llega, digo, porque obviamente no sabemos qué va a pasar, igual funciona, igual no, pero que si se llega a funcionar, pues que pudiera ser a nivel institucional, pues para que pueda ayudar a más personas. Como que hacerle más conciencia de su mundo interno y que se vean reflejados también en el otro. Sí. Esto por eso es un programa también muy corto, en el caso del trastorno por atracón, de 6 sesiones. Uh-huh. Digo, vamos a ver qué tan efectivo es. O sea, a mí me preguntan, bueno, pues también la terapia vincular, madre-hijo, pues también es sumamente efectiva. Bueno, y también creo que es importante desde el punto de vista de lo metodológico, tener un programa y un diseño de intervención, digamos, en primeros pasos, más complejas como el proceso psicoterapéutico, psicoanalíticamente orientado. O sea, estas cosas nos permitirán distinguir, a propósito de los estudios que ustedes están haciendo, que también es como una, digamos, relativa facilidad y control en investigación, ¿no creen eso? Edgar. Sí. Bueno, también disfrutando todo este proceso de conocimiento de lo que Mariana y Patti nos están ofreciendo, ¿no? Y agradeciendo a ti tu coordinación, pero también pienso que tienen que tener esta posibilidad de encontrar la participación en las poblaciones. Las dos poblaciones que están eligiendo con ciertas dificultades y estos adultos con estos trastornos alimenticios y conductuales muchas veces tienen resistencias y dificultades para determinarse a sí mismos en estas categorías, ¿no? Entonces van a tener que encontrar la forma institucional, metodológica, equipo, para poder que estas personas accedan a participar, ¿no? Patti y Mariana, ¿no? Que también van a tener otra gran dificultad en ese lugar. O sea, las personas con atracón generalmente los esconden, no son eventos que se presumen, por decirlo así, ¿no? Y las personas con dificultades en su personalidad y en su identidad para tener un diagnóstico limítrofe tampoco, ¿no? Entonces, bueno, están eligiendo poblaciones muy interesantes, pero muy específicas, ¿no? Que facilita el conocimiento, el avance del conocimiento en esa área, pero que dificulta el contacto con esa población, ¿no? Muy bien, pues si ya no hay más. Okay. ¿Algún comentario? Sí, Ruth. Nos despediremos entonces y Patti, Mariana, Pili. Pues yo sí quería hacer un comentario. Lo que pasa es que también este tipo de intervenciones a lo mejor están enfocadas, en el caso mío, a mamás, pero este tipo de intervenciones también se puede enfocar a las primarias, a las escuelas, o sea, ya hay más investigación para poderse aplicar y yo creo que es una gran oportunidad porque, bueno,
desde mi perspectiva muy personal, creo que las intervenciones conducteales realmente a largo plazo no tienen los mismos efectos a los que podría presentar un programa de intervención basado en teorías del apego, relaciones vegetales y pues, obviamente en el psicoanálisis. Entonces creo que es una forma para poder demostrar eso. Gracias. Gracias. Yo quiero Un contar algo. final, Mariana. Oye, no sé si tú conozcas el trabajo del doctor Fernando Quirós, que ha trabajado sobre formas diferentes de evaluación del apego. Yo te recomendaría que revisaras sus trabajos porque ves un investigador, digamos, más reciente, de los trabajos que, digamos, como otro tipo de abordaje del apego, de los que hizo Tere en perinatología, donde tuve el gusto de trabajar con ella, bueno, no en esa investigación, sino en perinatología, y hay como nuevos estudios que quizá te puedan ayudar. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Es algo que me gusta de aquí, que pues nos vamos alimentando mutuamente. Es como que nuestra primera parte y todavía tiene muchas modificaciones, mucho estudio, mucha intervención, que estamos en el primer semestre, en el segundo semestre vamos nuestro marco teórico, nuestros modelos para seguir, para evaluar, entonces vamos por un camino muy largo y nuestros maestros están muy bien preparados y nos van guiando de una manera que nos van motivando para investigar, para que nuestro proyecto tenga una validez o sea tan enriquecedor para que podamos con gusto participar y con gusto investigar, tomarle el gusto más que nada. Sí, claro, tiene que ser un gusto la investigación, el gusto mismo de generar el conocimiento. Por ahí se menciona en un libro clásico de ese impulso epistemofílico, ¿no? El gusto por saber, y si se sabe de esta manera, mucho mejor. Sí, Ruth, ¿nos querías decir algo? No, solo podríamos quedarnos aquí horas enteros porque efectivamente el gusto epistemofílico lo tenemos los que estamos aquí acompañando a nuestras compañeras, ¿no? Y este placer porque APM sostenga, cuide, presuma a sus alumnos, ¿no? Y nos permita esta reflexión continua junto con Pili y con Edgar. Bueno, pues solamente darles las gracias a todos. Por acompañarnos, por su interés, por su participación. Simplemente así, Edgar. ¿Y tú? Bueno, pues yo definitivamente agradecido con APM por invitarme a participar en estos eventos y participar en el doctorado también. Haciendo una comunidad científica, pues podremos posicionar la reflexión psicoanalítica mexicana de una forma distinta. Hay trabajo, por supuesto, pero hay trabajo que tiene que ser publicado, que tiene que ser, vamos a decir, dado a conocer en la comunidad científica, y que incluso el sueño de todos los mexicanos es que la cultura psicológica en México, en el pueblo general, pues pueda aumentar para que justo haya esta conciencia de las enfermedades y sobre todo conciencia de la necesidad asistencial, porque como bien se decía, muchas veces los propios pacientes sufren de esta estigmatización vista como un vicio más que como una enfermedad, y el conocimiento científico es lo que ayuda a ello. Pilar, para despedir, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, agradecerles a todos, agradecerles específicamente a ti, a Ruth, a Patti y a Mariana, y bueno, pues a promover que estos eventos se den más, como decía Patti hace un ratito, están en primer semestre, les quedan 3 semestres por trabajar. Probablemente fuera interesante ver que en ambos casos estas investigaciones pudieran ayudar a hacer prevención en primarias, en papás, ¿no? Eso sería muy interesante. Ojalá y se pudiera lograr como, no sé, como algo preventivo, porque es una de las cosas que sí nos
que sí nos ayuda mucho. Y pues felicitarlos a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y escucharlas. Ok, pues bueno, con esto cerramos nuestra sesión de trabajo. Les recuerdo que todavía están las inscripciones abiertas para el doctorado. Si tienen personas que creen que pueden beneficiarse con eso y que tengan ese impulso epistemofílico que habíamos dicho, pues bueno, invítenlas por favor y estaremos aquí para poder trabajar conjuntos. Les agradezco mucho su participación y nos veremos hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós a todos.